Dicen que no hay peor dolor que el que se acumula en el alma sin dar tregua. Venezuela ya cargaba con cruces demasiado pesadas, una economía en ruinas que pulverizó el esfuerzo de toda una vida, y un éxodo desgarrador que vació las mesas de los hogares. Pero el destino cruel y despiadado guardaba su golpe más oscuro bajo el suelo. En un parpadeo, la poca estabilidad que le quedaba a este pueblo se desmoronó. La tierra no solo tembló, se ensañó con los que ya no tenían nada. Los recientes sismos gemelos de este 2026 no solo agrietaron las paredes de las ciudades, terminaron de romper las pocas esperanzas que quedaban en pie. Esta isla es la historia de un país atrapado entre tres tragedias: la furia de la naturaleza, el dolor del destierro y el peso de una crisis que hace sufrir a su gente a cada maldito momento. Imagina el terror, una noche cualquiera en un país donde los apagones ya te habían dejado a oscuras. El suelo de pronto empieza a rugir desde las entrañas. Las paredes de tu casa, lo único propio que te quedaba tras años de crisis económico, se convierta en tu propia enemiga. Fueron solo unos segundos, pero en esos segundos se sepultaron vidas enteras. Madres que usaron sus cuerpos como escudo para proteger a sus hijos mientras el concreto colapsaba encima de ellas. En Venezuela el terremoto no fue un desastre natural común, fue una sentencia en una tierra con hospitales desmantelados y sin insumos médicos básicos por la inflación. La naturaleza atacó en la vulnerabilidad más absoluta, recordando a un pueblo herido, recordándole que aquí ni siquiera el suelo que pisa es seguro. Cuando el movimiento cesó, el silencio que quedó fue interrumpido por los ruegos de quienes escarbaban las ruinas con las uñas rotas, buscando una señal de vida. Pero la tragedia no terminó cuando la tierra dejó de moverse. Al día siguiente, los sobrevivientes se enfrentaron a la peor cara de la realidad. ¿Cómo compras medicinas para los heridos del sismo en una economía donde la inflación devora los salarios en cuestión de horas? El dinero en Venezuela dejó de tener valor, pero la necesidad de salvar a un hijo atrapado o herido se volvió infinita. Ver a un padre llorando ante una farmacia porque sus billetes no alcanzan para el antibiótico que mantendría vivo a su hijo rescatado. Eso es sufrir a cada momento. Es el dolor de ver que la vida de los tuyos se desvanece entre la devaluación y los escombros. Y en medio de las ruinas se reaviva la herida más profunda de esta narración: el éxodo. Millones de venezolanos ya habían cruzado fronteras a pie, huyendo del hambre. Ahora, tras el terremoto, miles más se suman a las carreteras porque ya no tienen un techo a donde regresar. La tierra les quitó lo último que los ataba a su hogar. Ve a esos rostros en los terminales. Son familias fragmentadas que ahora reciben la noticia del desastre a miles
de kilómetros de distancia. Hijos en el extranjero que llaman desesperados al teléfono, escuchando solo el silencio de una red caída sin saber si sus padres ancianos sobrevivieron al derrumbe. Las mesas venezolanas ya estaban vacías por la migración. Hoy muchas de esas casas ya ni siquiera existen. El sufrimiento del país es el llanto de un pueblo mutilado que entierra a sus muertos en la distancia. Camina desterrado con el corazón mirando hacia las ruinas de su patria. Venezuela sufre a cada momento. Sufre cuando la tierra tiembla, sufre cuando la moneda se devalúa y el hambre aprieta. Sufre en cada abrazo de despedida en una frontera. Ha soportado el peso de la naturaleza y de la historia en un mismo ciclo. Las grietas en las calles se podrán tapar con cemento, pero ¿quién va a reparar los corazones rotos por la ausencia y la pérdida? Mientras el silencio vuelve a cubrir los escombros de lo que alguna vez fue un hogar, una pregunta desgarradora se ahoga en el llanto de millones que ya no tienen fuerzas ni para rezar. ¿Por qué a nosotros? ¿Hasta cuándo tendrán que sangrar? ¿Hasta cuándo tendrá que ver esa sangre, Venezuela?